Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a aprender todo sobre los logaritmos y lo vamos a hacer de una manera muy fácil y rápida. El logaritmo se escribe de esta manera: logaritmo en base a de b igual c. ¿Pero qué significa escribir logaritmo? Significa esto que se ve en la parte derecha de la pantalla. A, que es la base, elevada a la c, debe ser igual a b. Es decir, que el logaritmo no es más que una igualdad de una potencia y consistirá en buscar este exponente c de tal manera que se satisfaga esta igualdad. Muy bien, como ya sabemos, a es la base del logaritmo, b se va a llamar el argumento, es el número al cual deseamos extraer el logaritmo, y c va a ser el logaritmo, es decir, el valor buscado o el valor esperado, o lo que es lo mismo, el logaritmo en base a de b. En la parte derecha podemos ver el detalle de la potencia. Acá tenemos el exponente, que es el valor buscado, a es la base y b es la potencia. Hay ciertas condiciones para que el logaritmo exista. b debe ser mayor que 0. Esto quiere decir que el logaritmo de un número negativo no existe. Además, el logaritmo de 0 tampoco existe. Por ende, el argumento siempre debe ser positivo y mayor que 0. Muy bien, la base también debe ser mayor que 0 y debe ser diferente de 1. Estas son las condiciones para que el logaritmo exista. Veamos ahora el siguiente ejemplo para calcular el logaritmo. Supongamos que se quiere el logaritmo en base 2 de 8 y esto debe ser igual a c, que es el valor buscado. ¿Cómo podemos escribir este logaritmo según lo ya mencionado? Como 2, que es la base, elevado a la c debe ser igual a 8. Muy bien, fija tu atención en esta igualdad. ¿A qué número se debe elevar 2 de tal manera que esto sea igual a 8? Es decir, como el exponente significa el número de veces que se multiplica la base para que dé 8, la pregunta sería: ¿cuántas veces debo multiplicar 2 para que dé 8? La respuesta evidentemente es c igual 3, ya que 2 elevado a la 3 es igual a multiplicar el 2 3 veces. 2 por 2 por 2. Y evidentemente esto es igual a 8. Por lo tanto, se puede concluir que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Continuemos. En pantalla vemos algunas de las propiedades del logaritmo. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre es igual a 0. O lo que es lo mismo, logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de 0, tal como ya te mencioné, no existe. Sin embargo, se puede decir que el logaritmo en base a de 0 es igual a menos infinito. Cuando se calcula el logaritmo donde la base es igual al argumento, ese logaritmo es igual a 1. Cuando tenemos el logaritmo de un exponente o potencia, este exponente o potencia baja a multiplicar al logaritmo en base a de b. Ahora observemos la propiedad e. En el caso en que la base del logaritmo sea igual a la base del exponente, simplemente esto será igual a la potencia. En el caso que se deba extraer el logaritmo de una raíz, se procederá de la siguiente manera: m entre n pasa a multiplicar al logaritmo en base b de a. Obsérvese que m, que es el exponente de a, se divide entre n, que es el índice de la raíz, acá está, y se multiplica por el logaritmo en base b de a. Veamos la propiedad g. En el caso en que el logaritmo no se señale base, acá no se observa ninguna base, se sobreentenderá que la base es 10. De lo contrario, se señalará la base correspondiente, si es un 2, un 3, etc. En la propiedad h podemos ver el cambio de base para logaritmos. Si se tiene el logaritmo en base p de b, es igual al logaritmo en base a de b entre el logaritmo en base a de p. Esta a tú la puedes seleccionar según la conveniencia del ejercicio, es decir, puede ser 2, 2, 3, 3, 10, 10, etc. Esta propiedad es muy útil en logaritmos. Veamos la propiedad y. El logaritmo del producto se convierte en el logaritmo de la suma. Logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Pero si tenemos un cociente o división, que es lo que significa esta fracción, se tendrá el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, el logaritmo de un cociente se transforma en el logaritmo de la resta.
Veamos algunos ejemplos de las propiedades vistas. Habíamos dicho que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 1 es 0. El logaritmo de 1 es 0. Recuerda que cuando no hay base se sobreentiende que es 10. El logaritmo en base 7 de 1 es 0. Es decir, independientemente de la base, si el argumento vale 1, el logaritmo siempre es igual a 0. En la segunda propiedad habíamos dicho que el logaritmo en base a de 0 es menos infinito. Observa acá algunos ejemplos. El logaritmo en base 2 de 0 es menos infinito. El logaritmo de 0 es menos infinito. El logaritmo en base 5 de 0 es menos infinito. Independientemente de la base, si el argumento es 0, el logaritmo siempre tiende a menos infinito. Veamos la tercera propiedad. El logaritmo en base a de a es igual a 1. Acá se observan los ejemplos. Logaritmo en base 4 de 4 es 1. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. Logaritmo de 10 es 1, porque se sobreentiende que la base es 10. Observa que cuando la base es igual al argumento, el logaritmo siempre es igual a 1. En la propiedad de se observaba que las potencias o exponentes bajaban a multiplicar al logaritmo. Observemos algunos ejemplos. Logaritmo en base 2 de 3 a la 5. El 5 es el exponente y es el que baja a multiplicar al logaritmo en base 2 de 3. Observa este otro ejemplo. El 2 es el exponente, por lo tanto puede bajar, acá está, a multiplicar al logaritmo en base 6 de 6. Pero recuerda que el logaritmo en base 6 de 6 es igual a 1, porque ya lo vimos en la propiedad anterior. Por lo tanto, esto es igual a 2 por 1, que es igual a 2. La siguiente propiedad indicaba que cuando la base del logaritmo es igual a la base del exponente, generaba como resultado el exponente. Observemos algunos ejemplos. Logaritmo en base 2 de 2 a la 3 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque este 2 es igual a este 2. Acá, logaritmo de 10 a la 4 es igual a 4. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la base del logaritmo es 10. Y como este 10 es igual a este 10, solamente queda 4. Logaritmo en base 3 de 3 a la 5 es igual a 5, que es el exponente, ya que la base del logaritmo, que es 3, es igual a la base de la potencia. Veamos ahora un ejemplo de la propiedad del logaritmo de una raíz. Acá lo tenemos. El logaritmo en base 3 de la raíz de 5 a la 7. Se sobreentiende que cuando la raíz no tiene índice es 2. Por ello se llama raíz cuadrada. Es igual a ¿qué? A 7 medios dividir 7, que es este exponente, entre 2, que es el índice de la raíz, que multiplica al logaritmo en base 3 de 5. Acá lo tenemos. Fíjate qué fácil es aplicar esta propiedad. Veamos la siguiente. Cuando se tiene el logaritmo en base b de a como exponente de la misma base b, se simplifican los logaritmos y solamente queda a. Esta propiedad es muy importante porque se utiliza para despejar logaritmos. Continuemos. Acá tenemos el logaritmo del cambio de base. Veamos cómo se utiliza este logaritmo en cambio de bases. Logaritmo en base 100 de 3. Esto es igual al logaritmo de 3, logaritmo del argumento, entre el logaritmo de 100, el logaritmo de la base. En este caso, ¿cuál fue el cambio de base? Seleccioné base 10 tanto en el numerador como en el denominador. Te preguntarás, ¿pude haber cambiado otra base? Es decir, tomar otro valor, logaritmo en base 2, logaritmo en base 2, o logaritmo en base 5, logaritmo en base 5. Sí, realmente puedes cambiar la base que tú desees, siempre y cuando la base del numerador sea igual a la base del logaritmo del denominador. Es el único requisito que se debe cumplir para aplicar la propiedad del cambio de base. Muy bien, el logaritmo de 3 queda igual, logaritmo de 3, pero 100 se puede escribir como 10 a la 2, ya que 10 a la 2 es 100. 10 por 10, 100. Recordemos que cuando la base, que en este caso es 10, es igual a la base de la potencia, el resultado es igual al exponente, a 2. Acá lo tenemos. De manera que el resultado del logaritmo en base 100 de 3 es igual a el logaritmo de 3 sobre 2. Veamos un ejemplo del logaritmo del producto que se transforma en el logaritmo de la suma. El logaritmo en base 3 de 3 por 2 es igual al logaritmo en base 3 de 3 del primero, más el logaritmo en base 3 de 2, es decir, el logaritmo del segundo. Pero ya sabemos que el logaritmo en base 3 de 3 es 1, ya que la base del logaritmo es igual al argumento. Por lo tanto, lo sustituimos por 1. Y este logaritmo en base 3 de 2 queda igual.
Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 3 por 2 es igual a 1 más el logaritmo en base 3 de 2. Veamos un ejemplo del logaritmo del cociente, que se transforma en el logaritmo de la resta. Acá lo tenemos. Logaritmo en base 2 de 8 entre 5, de una fracción, 8 quintos. Esto es igual al logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 5. Observa cómo es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Todo lo visto para logaritmos también vale para el logaritmo neperiano. Cuando veas esta simbología, ln significa logaritmo neperiano. Y todas las propiedades vistas son idénticas a las mencionadas para L o G, logaritmo. Este logaritmo se acostumbra a llamarlo logaritmo decimal porque su base es 10. Y la base del logaritmo neperiano es E. E es un número irracional que se puede aproximar a 2,71. Muy bien, veamos algunos ejercicios de aplicación. Sin utilizar calculadora, obtener el resultado del logaritmo en base raíz de 2 de 16. Acá podemos aplicar la propiedad del cambio de base. Logaritmo en base 2 de 16 sobre el logaritmo en base 2 de raíz de 2. En este caso seleccioné 2 tanto en el numerador como en el denominador porque resultará conveniente. Ya verás por qué. Al descomponer el 16 en sus factores primos, se puede escribir como 2 elevado a la 4, ya que 2 elevado a la 4 es igual a 16. Y la raíz de 2 sabemos que se puede escribir como 2 elevado a la 1 medio. El 1 es el exponente de 2, acá está el 1, y el 1 se divide entre 2 porque el índice de la raíz es 2. Muy bien, por propiedad de logaritmo sabemos que este 4 puede bajar a multiplicar, acá lo tenemos, por el logaritmo en base 2 de 2. Igual acá, este exponente que es 1 medio, puede bajar a multiplicar por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Pero a qué es igual el logaritmo en base 2 de 2? A 1, ya que la base es igual al argumento. Igual sucede en el denominador. El logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Por lo tanto, 4 por 1 es 4 y 1 medio por 1 es 1 medio. Para dividir 4 entre 1 medio puedes aplicar doble C. Debajo de este 4 se sobreentiende que hay un 1 y aplicas doble C. Esto es igual a 8 entre 1, que es igual a 8. Por lo tanto, el logaritmo en base raíz de 2 de 16 es igual a 8. Veamos otro ejercicio. Expresar el logaritmo de la raíz quinta de AB cuadrado sobre C cubo en términos de logaritmo de A, logaritmo de B y logaritmo de C. Es decir, debemos aplicar las propiedades vistas. Sabemos que toda esta expresión se puede elevar a la 1. Acá lo observamos. Y también sabemos por propiedad de logaritmo que este 1 se divide entre el índice de la raíz que es 5 y aparece este 1 quinto, que multiplica al logaritmo de la expresión que está dentro del radical, AB cuadrado sobre C cubo. Acá aplicamos la propiedad del logaritmo de la raíz. Continuemos. Ahora observamos acá un cociente, es decir, una fracción. Recordemos que cuando tenemos una fracción es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Y qué sucede cuando tenemos un producto? Esta es una multiplicación, producto. El logaritmo de un producto se convierte en el logaritmo de la suma. Sería el logaritmo de A más el logaritmo de B cuadrado. Y también sabemos que cuando tenemos exponentes, como este 3, baja a multiplicar al logaritmo. Es decir, 3 veces el logaritmo de C. Acá lo tenemos. Finalmente, este 2 que está acá como exponente, también baja a multiplicar al logaritmo de B. De tal forma que esta expresión se puede expresar en términos de logaritmo de A, B y C de esta manera. Finalicemos el video con el tercer ejercicio. Vamos a proceder a despejar x en la siguiente igualdad. Logaritmo de x más 1 menos 19 igual a 3y. El primer paso es observar que el 19 negativo pasa positivo a la derecha. Y ahora para despejar el logaritmo de esta expresión, como la base del logaritmo es 10, se eleva a la 10 tanto la expresión de la izquierda como la expresión de la derecha. Recordemos que cuando tenemos 10 elevado al logaritmo de 10, el logaritmo se cancela o se simplifica y queda solamente el argumento. Acá lo tenemos. X más 1 es igual a 10 elevado a la 3y más 19. Entonces, ¿qué observamos? Que en este caso, cuando elevamos a la 10 en ambos lados, es para simplificar el logaritmo o para eliminar el logaritmo.
Luego, este 1 que está positivo pasaría negativo. Y acá se observa la X despejada. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero o amigo que le pueda servir esta información, por favor compártela.